En este caso vamos a tener condicional if, condicional else if y el condicional else. Vamos a usar estos tres, vamos a ver su estructura y cómo se pueden utilizar, y para ello lo vamos a hacer mediante este ejercicio. Dice, un profesor acordó con sus estudiantes las siguientes reglas para la calificación final de una materia. Si la nota que está relacionada con la calificación es mayor de 3.5, se le suma un 0,4. Es decir, si la nota obtenida es de 3,6, el profesor le suma un 0,4 y su nota final será de 4.0. Si la nota calculada fuese superior a 5, la nota final se deja en 5. Ahora, si la nota es menor de 2,5, se le resta 0,3. Entonces, como ejemplo, si se saca 2,4, la nota final será de 2.1. Si la nota final fuese menor a 0, la nota final se deja en 0. Bueno, entonces, realizar el ejercicio, dadas 3 notas de un estudiante, calcular su nota final. Para ello, entonces, empezamos con los comandos. Y necesitamos las 3 notas del estudiante. Entonces, nota 1. Ingrese la primera nota. Acá es punto y coma. Ingrese la primera nota. Lo mismo para la segunda nota. Entonces, copiamos y pegamos. N2. Ingrese la segunda. Y tercera nota. Para calcular la nota final necesitamos tener el promedio de las notas. Entonces, una variable promedio donde se sumarían las 3 notas y se dividiría sobre el total de las 3 notas. En este caso son 3 notas, entonces dividiríamos sobre 3 notas. Y pues imprimimos un mensaje de la nota normal sin entrar en las reglas que estableció el profesor. Entonces la nota normal es de, y le enviamos la variable promedio para visualizar la nota sin que haya entrado a alguna de las reglas. Ahora, tenemos el primer condicional, que es si la nota mayor de 3,5 se le suma 0,4. Pero dentro de este mismo condicional nos dicen que si la nota supera o fuese superior a 5, la nota se deja en 5. Entonces ahí irían dos if anidados. Entonces, si escribimos la condición, en este caso sería el promedio. Si el promedio es mayor o igual a 3.5 y promedio es menor o igual a 5, acá damos enter y como podemos ver, el entonces o lo que se va a desarrollar debe ir en esta parte para que no hayan problemas de indentación, no al inicio, sino lleva una tabulación. Si promedio es mayor a 3,5 y promedio menor a 5, entonces a la calificación final, variable de esa forma, le asignamos el valor del promedio más 0.4. Ahora, pero que nos dicen que si la calificación final supera el 5, se debe dejar en 5. Entonces, iría el otro condicional. Si calificación final es mayor o igual a 5, calificación final es mayor a 5. A la calificación final le asignamos el valor de 5. Y cerraríamos este condicional. Se cierra con el comando end. Y ahí podemos ver que corresponde al if de adentro. Y ahí imprimiríamos la nota que tiene. Entonces la calificación
final es de, y le enviamos la variable calificación final. Ahora tendríamos el siguiente condicional o la siguiente regla establecida, que es si la calificación es menor o igual a 2.5 y mayor o igual a 0. Entonces, mediante un else if, la condición, si promedio es menor o igual a 2.5 y promedio mayor o igual a 0 y promedio mayor o igual a 0, a la calificación final, asignamos entonces calificación final, le asignamos calificación final menos 0.3. Pero nos colocaron otro condicional, era que si la calificación final es menor a 0, entonces a calificación final le asignamos el valor de 0. Cerramos ese condicional. Y por último tendríamos una condición que sería la que está entre el 2.5 mayor a 2.5 y menor a 3.5, que sería, ahí no habrían establecido reglas, entonces quedaría la misma nota del promedio. Entonces, para ello, el if promedio es mayor a 2.5 y promedio es menor a 3.5, a la calificación final le asignamos el valor de promedio. Y aquí imprimiríamos el valor de la calificación final, que también se me olvidó escribirlo acá, entonces podríamos copiar y pegar. Y lo mismo acá. Y por último usaríamos else para mostrar de que las notas ingresadas son erróneas si no se cumple ninguno de los condicionales anteriores. Y finalizamos con un end que se relaciona al primer if. Bueno, ejecutaríamos entonces, bueno, guardamos acá condicionales. Ejecutamos, ingresa la primera nota, entonces voy a colocar 3.6, 4.1 y 3.8. La nota normal es de 3.8, sin la regla del profesor. Con la regla del profesor, que como la nota mayor a 3.5, le suma 0.4 y nos da una nota de 4.2. Si volvemos a ejecutar para notas menores, entonces, por ejemplo, 0.1, 0.4, 0.3 y acá tengo un error, calificación final. Tengo un error en la línea 30 y es que a calificación final le asigné calificación final menos 3, pero no es calificación final. Acá es promedio, que es la variable que tiene el valor del promedio de las tres notas. Entonces, si volvemos a ejecutar, 0.3, 0.2, 0.1. Y como si le restaríamos los 0.3, quedaría menor a 0, entonces la calificación final es de 0. Si volvemos a ejecutar, ingrese la primera nota, 4.8, 4.9, 4.6. La nota normal es de 4.7, más el 0.4 supera el 5, pero se dejan 5. Y el último condicional sería cuando está entre mayores a 2.5 y menores a 3.5, que es la misma nota del promedio. Entonces tenemos 3.4, 3 y 3.3.
La nota normal es de 3.2 y la calificación final es de 3.2. Y sería la misma nota, que ahí no entrarían las reglas. Para el siguiente video ya veremos ciclo while.